Audiolibro Al regreso de Inanna, de Susan Ferguson, narradora Agna Gaia. Audio número 14, tercer audio de esta segunda parte. 3. Olm Win. Inanna y Melinar pasaron el óvalo transparente y se sentaron en silencio. Ella observó las formas geométricas de Melinar que se movían de una manera tan rápida que aunque ella se esforzaba, no pudo hacer que redujeran su velocidad lo suficiente para distinguir una forma de las otras. No obstante, se dio cuenta de que muchas de las formas eran extrañas. El grupo estaba compuesto de algo más que cubos, pirámides o incluso romboides. Muchas de las formas eran totalmente desconocidas para ellos, formas cuya memoria no alcanzaba a recapitular. Melinar le recordó que su geometría de brillantes representaba un lenguaje codificado. A medida que se formaban sus pensamientos, aparecían formas correspondientes llenas de los matices complicados de sus modelos de pensamiento. Mientras más rápidamente se formaban sus pensamientos, con más rapidez cambiaban las formas geométricas y aparecía un arco iris que se hacía más intenso cuando sus pensamientos eran más fervientes o su curiosidad satisfacía. Él podía producir sonidos de un idioma hablado, pero le parecía que el pensamiento puro era mucho más interesante, ya que transmitía mucho más de lo que las palabras pudieran hacerlo. Estos pensamientos se crearon automáticamente en la mente de Inanna en forma de conocimiento. Inanna estaba muy feliz de tener a su viejo amigo de nuevo en su realidad. Por un tiempo los dos simplemente intercambiaron información, recordando los viejos tiempos. Inanna recordó cuán cautivador era ser una forma como la de Melinar. Para ella era difícil comprender ahora, porque había deseado salir de ese estado puro de belleza. Una extraña energía interrumpió sus recuerdos nostálgicos. Un guerrero muy alto con un hacha en la mano se paró frente a ellos. Le habían cortado el cuello de oreja a oreja, lo que no era muy atractivo. El hombre estaba obviamente perplejo y terriblemente confundido. ¿Quién demonios son ustedes?, preguntó. Y Nana lo reconoció. Era Olwyn, uno de sus yo multidimensionales. Ella lo había proyectado en el norte de Irlanda en el siglo II. Su ADN parecía prometedor, pero todo había salido mal. Él se negaba a escucharla, sin importar a qué forma se le pareciera. Era obvio que la forma en la que ella estaba ahora tampoco serviría de mucho. A Olwyn le parecía muy atractivo el cuerpo sensual, pero firme de ella. «Hey, ¿qué tenemos aquí? Eres la chica más hermosa que jamás haya visto. Por Dios, tu piel es azul». Rápidamente Inanna cambió el holograma de la mente de Olwyn. Dejó a Melinar en su forma geométrica, pensando que Olwyn lo podría identificar como la luz de un hada. Ella tomó la forma de un sacerdote druida, alto y que inspiraba temor, pero no demasiado estricto o juzgador. Olwyn miró fijamente al sacerdote en medio de la confusión. ¿A dónde se fue ella? ¿Quién demonios eres tú? ¡Qué mal día este!, pensó. Después de uno de sus acostumbrados excesos de licor, se desmayó y le sucedió algo extraño. Primero hubo un dolor agudo y rápido, y luego empezó a flotar por encima de su fuerte y hermoso cuerpo. Desde arriba miraba una escena horripilante. Su propio hijo estaba de pie al lado de su cuerpo con una daga larga, afilada y ensangrentada en su mano. Confuso, el hijo temblaba y lloraba en agonía. Onwin miraba hacia abajo y veía que la sangre le salía a borbotones de su garganta, la cual estaba totalmente abierta. Él estaba acostumbrado a estas escenas, pero esta era diferente. Era su garganta y era su sangre. La puerta se abrió de par en par cuando su esposa y su hermano entraron en el cuarto. La esposa abrazó a su hijo agradeciéndole por haber vengado su honor. El tío le dio una palmadita en la espalda y le prometió que algún día sería rey. El hijo se volvió histérico y cayó al lado del cuerpo sollozando. «Padre, te he asesinado, padre». Owen flotó alrededor de su cuerpo mientras su concentración se lo permitía. Pudo ver la verdad de todo el drama. Su bella esposa había estado durmiendo con su hermano y los dos habían conspirado para asesinarlo, apoderarse del castillo y del reino y colocar a su hermano en el trono.
La única persona que podía acercársele lo suficiente como para asesinarlo era su propio hijo. La esposa pasó muchas horas contándole historias crueles y otros dramas para convencerlo de que había que acabar con Onwin. Finalmente tuvo éxito. Incluso Onwin sabía que se había excedido al golpearla, pero ahora estaba muerto y flotaba por encima de lo que una vez fue su castillo. Las celebraciones que hubo alrededor del castillo le parecieron abominables, y su hijo no se recuperaba. Poco después sintió que una fuerza extraña lo jalaba, lo cual lo confundió. Decidió seguir la fuerza a donde quiera que fuera. Él nunca había permitido que el temor lo venciera, de modo que ahora estaba frente a un sacerdote druida, rodeado de lo que parecían luces de hadas. El sacerdote druida habló. Onwin, te estamos esperando. Debes relajarte y calmarte. Aquí te cuidaremos. Nadie te juzgará. Estás entre amigos. Y Nana miró la garganta abierta y decidió sanarla inmediatamente, principalmente porque era algo grotesco. De todos modos, Onwin había sufrido lo suficiente y no necesitaba andar por ahí con el gansante colgado para recordarle que no le había ido muy bien en su vida. Onwin sintió que su garganta había sido restaurada. ¿Cómo hiciste eso? Con un suspiro soltó su hacha y se desplomó cansado y sediento ante el sacerdote druida. Hacía 3 días que no tomaba nada, o eran 3 años. El sacerdote habló de nuevo. Ahora, Win, quizás deberíamos repasar los datos de tu memoria. ¿Te sientes lo suficientemente fuerte para esta experiencia? ¿Estoy muerto?, preguntó Win. Siempre es lo mismo, le explicó Inanna Melinar. Ni siquiera saben que están muertos, y yo poco a poco tengo que hacer que se sientan cómodos en su nuevo estado. Es mucho más trabajo de lo que yo pensé que sería. Sí, Owen, estás muerto, pero como ves es solo tu cuerpo lo que está muerto. Tú, es decir, tu ser consciente y la experiencia total de tu vida, están aquí con nosotros en otra dimensión. No es algo tan malo. ¿Me puedes conseguir un trago? ¿Vino? ¿Cerveza? Cualquier cosa serviría. El vicio del licor había sido la causa de muchas de sus dificultades, pero Inanna produjo un cuerno de cerveza para el estremecido guerrero. Se la tragó como si no hubiera un mañana, lo que para él era cierto. Se dio cuenta de que no tenía el sabor apropiado. No lo hacía sentir tan bien como antes, pero se alegró de tenerla y pidió otra. El sacerdote druida habló. Habrá mucho tiempo para eso. Concentrémonos ahora en tu historia, tu aventura en el continuo espacio-tiempo. Tenemos un trabajo por hacer, tú sabes. Un trabajo. ¿Qué trabajo? Nadie me dijo nada de trabajo alguno. Yo simplemente estaba viviendo mi vida cuando mi propio hijo me asesinó. He perdido mi reino y mi vida. ¿Qué quieres decir con eso de un maldito trabajo? Alma, observemos tu vida, Win. Los rodeó un holograma bastante grande y ambos observaron cómo el tiempo se desenvolvía ante sus ojos. Y Nana había estado pendiente de las aventuras amorosas de una sacerdotisa druida en el siglo II a.C. en Irlanda. En la parte noroccidental de la isla vivió una raza de seres en un paisaje remoto y rústico. Ellos veneraban la naturaleza. Despeñaderos altos al lado del mar, vientos fuertes y bosques verdes le daban un sabor poético y místico a esta tierra bella y rústica. Su gente amaba la belleza salvaje de su tierra. Ellos eran apasionados y beligerantes. Y Nana se había decidido a nacer como hombre a través de una sacerdotisa druida que era de su antiguo linaje. Hacía muchos siglos los antepasados de la muchacha habían venido de los muchos niños que Inanna había producido en sus ceremonias de matrimonio sagrado. La sacerdotisa estaba enamorada de un guerrero valiente y noble, pero él ya estaba casado. Su pasión dio origen a un niño varón, pero la pequeña sacerdotisa murió en el parto. El padre nunca reconoció al hijo, y por eso Anwin, uno de los yo multidimensionales de Inanna, nació como huérfano, sin nadie que lo cuidara. Los druidas lo habían adoptado y lo convirtieron en un mozo. Aún de niño era muy hermoso, y desde que empezó a caminar cautivó a todos los que le rodeaban. Con su sonrisa les tomaba el pelo a las mujeres y las hacía reír. Todos lo querían y el pueblo entero lo adoptó. Él había nacido con el don de poder hablar espontáneamente en rima. Este talento era respetado como señal de que Onwin era amado por los dioses, como en verdad lo era, especialmente por Inanna. Onwin llegó a ser un hombre fuerte y alto, hermoso, de bucles dorados.
Empezó a seducir a las damas tan pronto como pudo, pero fue su habilidad con el hacha lo que le otorgó fama y fortuna. En la batalla entraba en una especie de trance, se convertía en una fuerza, en un antiguo frenético, derribaba enemigo tras enemigo, decapitándolos de un solo tajo. A medida que crecía su reputación, la gente llegó a pensar que él era un dios. Corrió el rumor de que los dioses lo habían engendrado y que era inmortal. Todo el que sabía de su habilidad temía acercársele en la batalla. También desafiaba a una competencia a todo aquel que hablara en rima y siempre ganaba. Como continuaba derrotando a todo el mundo en rima y en batalla, fue lógico que la gente lo proclamara como su rey. Se mudó a un castillo grande en cuyas paredes colocó su colección de cabezas cortadas, una costumbre muy peculiar. Pueden imaginarse que el aspecto horrible que presentaban esas paredes haría pensar dos veces a quien quisiera atreverse a atacar el castillo. Owen siempre había sido aficionado a la bebida. Ahora era el rey y nadie podía evitar que bebiera o que hiciera lo que se le viniera la gana. No le daba cuentas a nadie. Sin mucho esfuerzo tenía todas las mujeres que quería. Ellas prácticamente se le entregaban. Ninguno pudo creerlo cuando finalmente se casó. Todas decían que su esposa lo debió de haber embrujado o que le había puesto hierbas en su cerveza. Era cierto que su bella esposa venía de un extenso linaje de brujas. Algunas se atrevían a decir que el poder de su seducción sexual procedía de la magia. Ella quería a Unwin, pero también quería riqueza y posición. Además, le dio a Unwin el hijo que él le había perdido. Un día un hombre que se parecía a Unwin se acercó al portón del castillo, afirmando que él era el hijo del guerrero que supuestamente había engendrado a Unwin. Ellos sí se parecían mucho, aunque Unwin era mucho más atractivo y más alto que su misterioso nuevo hermano. Onwin era muy confiado por naturaleza. Aceptó al hermano y se alegró de tener a alguien con quien beber y jaranguear. Sería muy bueno que su hijo tuviera un tío, y este hermano era rico, una ventaja para su corte. Onwin no se dio cuenta de la atracción que había entre su bella esposa y su nuevo hermano, pero todos los demás lo percibieron. El hermano pasó muchas horas enseñándole al sobrino la historia y el arte del espadachín. Por un tiempo, fue toda una familia. Y Nana, que había encarnado en Wynne simultáneamente, lo estaba observando como su yo total. Empezó a darse cuenta de que estaba perdiendo la batalla contra la naturaleza baja de él. La poderosa programación que había en su carne y sangre llegó a dominarlo. La materia y los cinco sentidos estaban elongando el espíritu. Durante este periodo Inanna se esforzó por inspirarlo. Se le apareció en forma de dragón, de dios, de diosa, error garrafal y finalmente como guerrero antiguo. Lo animó a que se fuera solo, a que contemplara la fuente de su poesía y de su grandeza. Pero incluso cuando lograba convencerlo de que escuchara, lo que no era muy frecuente, y cuando le prometía que lo haría, inmediatamente se iba a beber, olvidaba todo lo que había practicado e Inanna se sentía muy frustrada. Onwin poseía los genes apropiados, era dotado, pudo haber tenido acceso a todas las dimensiones, incluso con el cuerpo humano, pudo haber traído frecuencias de iluminación al planeta Tierra, pero no, prefirió emborracharse y seducir mujeres. Qué desperdicio tan descomunal. Y Nana estuvo a punto de dejar de observar su vida. Era tan aburrida y repetitiva. Con el tiempo, hasta su poesía se volvió monótona. El matrimonio no evitó que Wynne siguiera buscando mujeres. Tenía la tendencia a pensar que cualquier ser en faldas le pertenecía a él, aunque fuera solo por una noche. Pueden imaginarse las escenas que se presentaban con su esposa en el castillo. Ella tenía un carácter irritable que desataba sobre Wynne cuando lo consideraba necesario. A medida que pasaban los años se convertía más y más en una arpía regañosa, hasta llegó a irritar a Inanna. No hay que culpar a la mujer, pero Dios, pero por Dios, sus diatribas de celos y sus pataletas eran más de lo que cualquiera podía soportar en el castillo. Todo el mundo sabía que Wynne era díscolo, pero siempre había sido así. Después de todo, era tan encantador y tan hermoso. Todos veían a su esposa como una bruja y pensaban que no era extraño que buscara a otras mujeres. Entonces la bebida empezó a tener sus efectos dañinos inevitables en la mente de Wynne.
Él empezó a deteriorarse, empezó a golpear a su esposa cuando ella lo reprendía. Él era grande y ella pequeña, y las escenas se volvieron grotescas. Ella corría a buscar al hermano de Wynne y llorando les mostraba la sangre y las magulladuras. Con el tiempo logró que su hijo, el hermano y la mayor parte de la corte se volvieran contra el rey. Él se volvía cada vez más y más violento. Cada noche bebía hasta quedar en el letargo y perdía el conocimiento. Su fiel sirviente, quien habría matado a cualquiera que se hubiese atrevido a tocar a su rey, lo llevaba cada noche a su cuarto. Onwin le había salvado a este hombre la vida muchas veces en batalla. Nadie se atrevía a atacar a Onwin frente a frente. Incluso borracho, era temible. Solo había uno que tenía permiso para entrar en el dominio del rey, su hijo. La esposa de Owen sabía que la única oportunidad de matar a su esposo era convencer a su hijo de que le cortara la garganta mientras dormía indefenso. Owen observó vagamente el holograma de su vida y Nana estuvo a punto de volver a su cuerpo azul, pero rápidamente convirtió en la forma familiar del sacerdote druida. Entonces, hijo mío, ¿ves cómo han sido las cosas para ti? Al principio, Wynne no pudo orientarse y se sintió mareado por la película transparente que se presentaba ante sus ojos. No quiso volver a ver la parte en la que la sangre salía a borbotones de su garganta. El sacerdote apagó esta repetición y por unos momentos reinó un silencio infinito. Olwyn recobró la serenidad y habló. ¿Qué dijiste en cuanto a que había que hacer un trabajo? Por lo menos su curiosidad no estaba extinta. Fin de este audio, de la segunda parte del audiolibro de Inanna de Susan Ferguson, narradora Agna Gaia. Para más libros en formato audio, incluyendo la primera parte del regreso de Inanna, puedes visitar mi canal de YouTube, Agna Gaia.